Dos pobres gemelas arreglan el avión de un CEO millonario. Cuando dicen el nombre de su padre, él se pone pálido. ¿Qué dijiste? La voz del CEO cortó el aire como una cuchilla tensa y furiosa. ¿Cómo se atreven a decir ese nombre aquí? Lo dijimos porque es nuestro padre. Álvaro Marcet no está muerto. Y lo sabe. El avión había hecho un aterrizaje forzoso en una pista olvidada entre montañas agrietadas por el calor. Viento espeso que raspaba la piel y un cielo inmóvil como si no quisiera presenciar lo que iba a pasar. Las ruedas del jet aún humeaban cuando el CEO, Darío Valls, irritado por el fallo técnico que lo había desviado de su itinerario ultramillonario, bajó del aparato maldiciendo en voz alta, sin esperar encontrar nada útil en aquel rincón del mundo que ni siquiera figuraba en sus mapas, completamente ajeno a que en menos de 10 minutos su vida iba a desmoronarse con la violencia muda de las verdades que uno entierra y finge haber olvidado. Aparecieron sin que nadie las llamara, sin previo aviso, sin pasos que anunciaran su llegada, como si el lugar mismo las hubiera parido para ese preciso instante. Dos adolescentes delgadas, con la piel curtida por el trabajo, los brazos manchados de grasa, el cabello trenzado con precisión militar y unos overoles demasiado grandes para sus cuerpos, pero exactos para lo que hacían. Avanzaron entre la tierra seca y las malezas altas con la naturalidad de quien conoce el terreno como su casa, y sin pedir permiso, se agacharon junto al fuselaje, abrieron la compuerta lateral con una destreza que dejó sin palabras incluso al piloto, y empezaron a hablarse entre ellas en un lenguaje técnico que era mitad mecánica, mitad memoria ancestral, como si fueran parte del avión más que visitantes. Darío, que hasta entonces se creía dueño de todo lo que tocaba, desde contratos hasta trayectorias de vuelo, no tardó en alzar la voz cuando vio que dos chicas sin uniforme ni autorización estaban metidas en las entrañas de su jet. ¿Qué hacen? ¿Quién las mandó? Martina, con el rostro cubierto de sombra y la expresión de alguien que no tiene tiempo para estupideces, apenas levantó la vista de la válvula que estaba ajustando. El sistema de presión falló. No es el motor, es el flujo de bypass. Si lo seguís usando así, la próxima vez vas a chocar contra una montaña y no vas a tener tanta suerte. ¿Vos sabés siquiera lo que estás diciendo? ¿Vos, Number? Nosotras sí. Gala, en cambio, no dijo nada. Desde que Darío bajó del avión, no le había quitado la vista de encima, pero no con admiración ni curiosidad, sino con una mezcla tensa de algo que se parecía al desprecio, a una desconfianza instintiva que parecía venir de otro tiempo, como si ya lo conociera, como si supiera que aquel hombre traía algo que debía ser enfrentado. Mientras el CEO se alejaba para intentar comunicarse con su asistente, descubrió que no había señal, que su teléfono era un pedazo de plástico inútil en ese desierto, y la incomunicación lo desesperó tanto como lo intrigó la habilidad de esas dos jóvenes que, sin planos ni ayuda, parecían entender su avión mejor que los ingenieros que lo habían diseñado. Cada herramienta que usaban tenía un propósito, cada maniobra era exacta, cada movimiento hablaba de años de práctica, de una educación que no podía haberse improvisado. Cuando terminaron, ni siquiera esperaron su aprobación. Se limpiaron las manos con un trapo viejo, lo colgaron al cinturón y dieron por terminado el trabajo como si fuera una rutina más, dejando el avión más fino de lo que había estado desde su fabricación. Darío, incrédulo ante lo que acababa de ver, quiso agradecer, cosa rara en él, que solo conocía la gratitud como un gesto que se compra con dinero. Pero las palabras que eligió no fueron las correctas. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Nuestro padre, dijo Gala. ¿Y quién es su padre? Álvaro Marcet. Y entonces, el silencio se volvió abismo. Fue como si el nombre desatara un temblor invisible que solo Darío podía sentir, un estremecimiento que le recorrió la columna, le cortó la respiración y le heló la sangre de una forma que ningún accidente ni amenaza había logrado jamás. Los recuerdos que había sellado con fuerza durante más de una década rompieron la superficie como un pantano que se resiste a retener más cadáveres, y lo miró con la cara blanca, las pupilas dilatadas y la certeza de que aquello no podía estar pasando. «Eso no puede ser», murmuró con una voz que ya no le pertenecía. «Lo es», afirmó Martina, con una dureza que no dejaba lugar a interpretaciones. «Pero él está muerto». «¿Y quién te dijo eso?» En ese momento, el mundo se torció. Ya no era un millonario varado en un pueblo miserable.
Ya no era un hombre de negocios con el control absoluto de su vida. Ahora era solo Darío, enfrentado a un nombre que había enterrado con sus propias manos, a una traición que no se atrevía a recordar, a dos adolescentes que no solo sabían lo que hacían, sino que traían consigo el eco de una historia inacabada que él creía cerrada, pero que acababa de abrirse como una herida vieja que nunca sanó del todo. Pudo haber subido al avión, despegar y olvidarlo todo como solía hacer cada vez que algo amenazaba su mundo perfecto. Pero no lo hizo, porque algo en los ojos de Gala le dijo que no era posible escapar de eso. Algo en la forma en que Martina habló del avión como si fuera un organismo vivo le recordó cosas que había intentado arrancarse de la memoria. Y por primera vez en años supo que debía quedarse. Porque no era solo el apellido lo que acababa de escuchar. Era el principio de algo que podía cambiarlo todo. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal. Y mañana será tu mejor día del año. El sol descendía con lentitud sobre las montañas rojizas, tiñendo el cielo de un tono violáceo que parecía advertir que el día aún no había dicho su última palabra, mientras Darío Valls se quedaba inmóvil frente al avión reparado, mirando el suelo con los dientes apretados, sintiendo cómo una presión invisible le crecía dentro del pecho, no por el asombro de que esas chicas supieran tanto de aeronáutica, ni siquiera por el miedo repentino al nombre que acababa de surgir de sus bocas, sino por algo mucho más hondo, algo que ni el dinero, ni la lógica, ni los años podían explicar con claridad. La certeza innegable de que el pasado no solo no había muerto, sino que había estado esperando este encuentro desde el principio. Martina guardó el destornillador en su cinturón, dio media vuelta con paso seguro y comenzó a caminar hacia un viejo hangar oxidado que parecía desmoronarse sobre sí mismo, sin siquiera mirar atrás, como si supiera que la conversación había terminado para ella. Gala, en cambio, se quedó unos segundos más, con los brazos cruzados, sin miedo ni urgencia, como si le diera al CEO la oportunidad de decir algo, de reaccionar, de enfrentarse al espectro que acababan de nombrar, pero al no obtener respuesta, lo miró una última vez, no con piedad ni con desafío, sino con una extraña mezcla de decepción y advertencia. «Deberías venir mañana a la quebrada», dijo, justo antes de alejarse también. Allí empezó todo. Darío no entendió por qué esas palabras lo golpearon más fuerte que el nombre en sí, pero supo, sin necesidad de razones, que no podía ignorar esa frase, que la quebrada no era solo un lugar, sino una grieta en su propia historia, un lugar donde algo, o alguien, lo esperaba desde hacía mucho tiempo. Respiró hondo, intentó razonar, pero lo único que sintió fue una opresión insoportable en el pecho, una urgencia que no venía del cuerpo ni del ego, sino del alma misma, una inquietud que no podía ignorar. Esa noche no durmió en el avión, ni siquiera intentó encenderlo. Caminó hasta la única posada del pueblo, un caserón de madera envejecida por el viento, donde lo atendió una mujer de mirada opaca y voz hueca, que no le preguntó su nombre ni su origen, como si supiera que lo importante no era quién era ahora, sino lo que venía arrastrando detrás. Le dio una habitación con una cama dura y una ventana que no cerraba bien, y aunque el lugar olía a humedad, Darío no se quejó. Necesitaba silencio, y por primera vez, lo necesitaba para escuchar lo que él mismo llevaba años evitando. En la madrugada, el sonido lejano de un motor viejo lo sacó del insomnio. Se asomó y vio una camioneta destartalada avanzar por la ruta de tierra. Gala iba al volante. Y aunque no debía hacerlo, aunque todo dentro de él gritaba que no debía involucrarse, bajó las escaleras, salió a la calle y la siguió. La quebrada quedaba a unos 5 kilómetros. El camino era irregular, lleno de piedras filosas y curvas sin baranda, como si la montaña misma decidiera si merecías llegar hasta el final o no. Cuando Darío por fin alcanzó el paso, lo que encontró fue algo que no cabía en ninguna explicación racional. Un taller mecánico enterrado entre las rocas, semioculto bajo un toldo de lona militar, con herramientas de precisión alineadas como en un quirófano, y al fondo, contra la pared de piedra, un mural descomunal hecho de partes de avión, fotos antiguas y esquemas que parecían sacados de un laboratorio secreto. Allí estaban ellas. Martina soldaba una pieza sobre una mesa improvisada, con el rostro cubierto por una máscara de protección,
mientras Gala se agachaba sobre una vieja radio de onda corta, manipulando cables como si intentara captar un mensaje desde otra vida. Ninguna de las dos se sorprendió al verlo, como si ya supieran que vendría, como si todo esto ya hubiera ocurrido antes en otra línea del tiempo, y él solo estuviera repitiendo el trayecto que su destino había dibujado para él sin consultarlo. «¿Llegaste?», dijo Gala, sin levantar la vista. «Pensamos que ibas a tardar más». «¿Qué es este lugar?», preguntó Darío, avanzando entre piezas desarmadas, motores abiertos y estructuras metálicas que parecían de otro siglo. Martina apagó el soplete, se quitó la máscara y lo miró por fin a los ojos, con una intensidad que lo hizo retroceder un paso, no por miedo, sino porque era como si en esa mirada hubiera algo más que memoria, como si le hablara una parte de su vida que él no quería aceptar. «Esto era de él», dijo. «Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo esto lo construyó tu amigo muerto». Darío sintió un nudo cerrarle la garganta. Él no podía haber tenido hijas, no tenía familia, tenía secretos, dijo Gala, y vos fuiste uno de ellos. Y entonces, como si esas palabras hubieran activado un resorte dentro del alma de Darío, como si su propia historia comenzara a resquebrajarse ante esa revelación, recordó la carta que nunca quiso leer, los planos que le robaron antes del accidente, y esa última conversación en la cima del cerro, cuando Álvaro Marcet, empapado en sudor y con la mirada encendida por una convicción inquebrantable, le dijo que algún día todo se revelaría, aunque él no estuviera allí para verlo, y ahora lo entendía, o empezaba a entenderlo, pero sabía que eso era apenas el principio. Darío se quedó de pie en medio del taller, rodeado por piezas que no reconocía, diagramas imposibles de descifrar, y estructuras que parecían haber sido ensambladas no con tecnología moderna, sino con una precisión casi artesanal que hablaba de años de trabajo solitario y obsesivo. Y aún así, lo más perturbador no era la maquinaria ni la atmósfera suspendida en ese rincón oculto del mundo, sino la sensación de que todo lo que lo rodeaba había sido construido con una intención concreta: esperar su llegada, como si ese lugar hubiera sido armado en secreto para recibirlo justo en ese momento, justo después de una caída, justo cuando ya no tenía a dónde volver. Gala, con los brazos cruzados y el cabello recogido de forma desordenada, lo miraba con la impaciencia contenida de quien sabe algo que el otro aún no está listo para escuchar, pero que no tiene más opción que esperar a que lo haga por sí mismo. Martina, en cambio, volvió a su trabajo, limpiando la superficie de una pieza metálica como si necesitara hacer algo con las manos para no romper el silencio que comenzaba a envolverlos, como si cada movimiento fuera un escudo contra la carga emocional que ya empezaba a filtrarse entre los resquicios del pasado. Darío dio un paso al frente, sus zapatos lustrados pisando suelo cubierto de polvo y grasa, su traje de lino arrugado por la noche sin dormir, su postura aún firme pero claramente afectada por una tensión interna que no sabía cómo disimular. Sus ojos recorrían las paredes del taller con una mezcla de incredulidad y asombro, reconociendo pequeños detalles que no había visto en años: el diseño del fuselaje experimental, el patrón de las alas articuladas, incluso los números manuscritos que solían escribir en sus libretas cuando él y Álvaro pasaban noches enteras diseñando lo que creían que iba a cambiar la aviación para siempre. Y sin embargo, había algo más en todo eso, una presencia no visible pero densa, como si el espíritu del hombre al que había traicionado aún estuviera allí, observándolo, juzgándolo, esperando. «Ustedes no entienden lo que están haciendo», dijo finalmente, con una voz cargada de nervios, pero aún con algo de arrogancia que parecía más un reflejo que una convicción real. «Si ese nombre sale de nuevo, si alguien más lo escucha, van a venir por ustedes. No saben con quién están jugando». Gala alzó una ceja, no sorprendida, sino irritada por la amenaza velada. «¿Crees que no lo sabemos? ¿Crees que nosotras vinimos a buscarte por accidente?», respondió con un tono calmo pero cortante. «Nos pasamos la vida escapando de las consecuencias de un hombre que todo el mundo creyó muerto, mientras vos crecías en torres de cristal fingiendo que lo que pasó allá arriba nunca ocurrió». Martina interrumpió su limpieza. Giró lentamente hacia él. «¿Querés saber la verdad? ¿O solo querés asegurarte de que nadie más la sepa?». Darío apretó los puños, pero no respondió.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. No era culpa lo que sentía exactamente. Era otra cosa. Era miedo. Miedo de que la versión de los hechos que había repetido durante años, la que lo había hecho millonario, la que lo había convertido en una figura respetada en el mundo de los negocios y la ingeniería, fuera apenas una mentira bien contada, un relato incompleto diseñado para protegerlo a él y sepultar a Álvaro Marcet bajo toneladas de olvido. Nosotras crecimos en este taller, dijo Gala, mientras caminaba hacia una pared donde colgaban varias fotografías, muchas de ellas en blanco y negro, otras en sepia, casi todas capturando momentos de trabajo, de construcción, de una vida lejos del mundo, en una especie de exilio autoimpuesto. Mientras vos cerrabas tratos en Nueva York y sonreías en revistas de negocios, nosotras dormíamos sobre planchas de acero, aprendíamos a soldar antes que a escribir, escuchábamos su voz grabada en casetes porque nunca estaba más de un mes seguido en casa, y aún así, lo esperábamos. Y ahora, vos estás acá, justo como él dijo que ibas a llegar. Darío se acercó, lento, como si cada paso lo acercara no solo a la pared de fotos, sino a una versión de la realidad que siempre había negado, una que incluía sacrificio, abandono y una traición que quizá no era tan simple como la recordaba. Observó una imagen donde él mismo aparecía, mucho más joven, con una sonrisa que ahora le parecía ajena, abrazado a Álvaro frente a un prototipo de helicóptero sin hélice, el brazo de su amigo sobre su hombro, ambos creyendo en algo que nunca llegó a concretarse del todo. Él no me dijo que tenía hijas, murmuró, con la voz quebrada por primera vez. Nunca me lo mencionó. Nunca. No te lo dijo porque no confiaba en vos, interrumpió Martina, sin crueldad pero sin suavidad tampoco, porque ya había empezado a ver lo que ibas a hacer. Y entonces, como si el tiempo se deshiciera entre ellos, Darío recordó la última noche en la montaña, la discusión, los planos que desaparecieron, la oferta de la multinacional que él aceptó sin consultarlo, creyendo que estaba haciendo lo correcto, convencido de que era el único camino, aunque en el fondo supiera que traicionaba no solo a su socio, sino a algo más profundo, una promesa que nunca se había atrevido a reconocer como sagrada. No vine a defenderme, dijo finalmente, bajando la mirada. Vine porque, desde que escuché ese nombre, no puedo seguir escapando. Gala lo miró en silencio. Martina asintió, apenas, como si ese reconocimiento fuera la llave que abría otra puerta, una aún más oscura, más compleja, más peligrosa. Entonces mañana, dijo Gala, dándole la espalda, te vamos a mostrar lo que realmente construyó. Y con esa frase, lo dejaron solo otra vez, parado entre piezas de un pasado que había querido olvidar, esperando el amanecer como se espera una tormenta que puede arrasarlo todo, o tal vez, limpiar por fin las ruinas. El amanecer llegó con una lentitud cruel, deslizándose entre las rocas, con una luz amarillenta que parecía más una advertencia que una promesa, pintando el taller de sombras largas que se movían al ritmo del viento helado que bajaba desde la quebrada como una lengua invisible hecha de recuerdos y presagios. Darío, que no había pegado un solo ojo, se sentó en el banco de madera que las gemelas le habían dejado junto a la entrada del taller, con las manos apoyadas en las rodillas, los ojos fijos en el suelo de tierra prensada, y la mente sumida en un torbellino de imágenes fragmentadas que no lograba ordenar. Álvaro subiendo solo la ladera aquella noche oscura, los planos desaparecidos, el helicóptero en llamas a lo lejos, y su propia voz repitiendo, una y otra vez, que no hubo otra opción. Las chicas salieron sin decir nada, como si llevaran días preparándose para ese momento, como si la mañana no fuera una continuación de la noche anterior, sino el inicio de una especie de rito del cual él no tenía ni idea. Martina caminaba adelante, cargando una mochila pesada que parecía más un contenedor de herramientas que de pertenencias personales, mientras Gala avanzaba unos pasos detrás, con una caja metálica bajo el brazo y la mirada clavada en el horizonte, como si todo lo que necesitara entender ya estuviera esperándola al final del camino. Durante casi una hora, subieron por un sendero angosto que serpenteaba entre grietas, piedras sueltas y arbustos secos que parecían haber crecido solo para observar en silencio, como testigos inmóviles de algo que había ocurrido allí mucho tiempo atrás.
Darío no preguntó a dónde iban, no pidió explicaciones, simplemente siguió sus pasos, sintiendo que cuanto más se alejaba del pueblo, más se acercaba a una verdad que ya no podía evitar, una verdad que lo estaba empujando desde dentro con una fuerza que ninguna excusa, ningún logro, ningún millón acumulado podía contener. Cuando llegaron a la cima de la quebrada, el paisaje se abrió en una hondonada abrupta, donde las rocas formaban una especie de círculo natural, y en el centro, medio enterrado entre la tierra y el óxido, había algo que no esperaba ver jamás: el esqueleto metálico de una aeronave desconocida, una criatura rota hecha de acero, fibra y sueños, con alas plegadas como si aún esperara volar. Gala dejó la caja en el suelo y la abrió con cuidado, revelando una serie de planos, piezas de cerámica, circuitos hechos a mano y fotografías borrosas, todo perfectamente conservado, como si durante todos esos años alguien se hubiera encargado de mantener viva la memoria de un proyecto que nadie más conocía, que ningún gobierno había registrado, que no figuraba en ninguna base de datos. «Esto», dijo Martina, con la voz firme pero cargada de algo más profundo, algo que Darío no supo si era rabia o respeto, «es lo que tu socio construyó en secreto durante los últimos 5 años de su vida. Ni para el ejército, ni para una empresa, ni para la fama. Lo hizo para probar que podía cambiarlo todo sin tener que venderse a nadie. Y lo iba a lograr. Hasta que lo traicionaste». Darío avanzó, lento, como si cada paso que lo acercaba al artefacto oxidado lo enfrentara con una versión de sí mismo que había olvidado que existía. La del joven idealista, el apasionado por la aviación, el que soñaba con romper límites no por dinero, sino por el vértigo de lo imposible. Se agachó junto a una de las alas y deslizó la mano por la superficie corroída, sintiendo la textura áspera del tiempo acumulado, y en el borde, apenas visible, tallado a mano con un punzón, reconoció una inscripción que lo detuvo en seco. «Para ellas, que algún día vuelen por mí». Las palabras le quemaron los ojos. «Nunca fue sobre vos», dijo Gala, como si leyera sus pensamientos. «Nunca fue sobre la empresa, ni los contratos, ni el éxito. Fue sobre lo que creíamos que se podía hacer sin deberle nada a nadie. Pero vos no supiste esperar. Vos elegiste ser dueño del mundo en lugar de construirlo». Darío se sentó sobre una piedra, derrotado, con los codos apoyados en las piernas y la cabeza entre las manos, sintiendo cómo el peso de todos esos años, todas esas decisiones y toda esa ambición que siempre creyó justificada, comenzaban a caerle encima como una tormenta interna que ya no podía contener. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer, pero por primera vez no intentó justificar lo que había hecho, ni defender su versión, ni esconderse en el discurso ensayado que había repetido durante años en conferencias, entrevistas y reportajes. Martina se acercó y le puso frente a él un componente que parecía recién salido de una máquina alienígena. Un núcleo esférico cubierto de placas imantadas que vibraban apenas con el contacto del aire. Un corazón tecnológico que parecía vivo. Esto lo diseñó cuando ya estaba solo, sin ayuda, sin fondos, sin laboratorio, y aún así funcionaba. Pero no lo patentó, no lo vendió, no lo escondió, lo dejó aquí, para que algún día lo encontraran quienes tuvieran el valor de terminar lo que él empezó. Y ahora te lo mostramos a vos, no porque lo merezcas, sino porque tal vez, solo tal vez, haya algo en vos que aún recuerde por qué empezaron juntos. Darío no dijo nada, porque no tenía cómo, porque en lo más profundo lo sabía. Había olvidado quién era, y frente a esas chicas, hijas del hombre que una vez fue su reflejo, estaba obligado a recordar. Y esa era la parte más difícil. La tarde avanzaba lentamente sobre la quebrada, tiñendo el cielo de un tono ámbar que se deshacía en sombras alargadas, mientras el viento bajaba con fuerza desde las cumbres, como si quisiera borrar las huellas de lo que allí estaba ocurriendo. Darío permanecía sentado frente al armazón metálico de la aeronave, con la espalda curvada, el rostro cubierto de polvo y la mirada clavada en una pieza que parecía más una cicatriz que un diseño, una fisura profunda en la estructura lateral que hablaba de un accidente, un sabotaje o una traición, y aunque nadie había dicho nada aún, el silencio de las gemelas era una acusación más dura que cualquier palabra.
Gala había vuelto a su caja de planos y piezas, extendiéndolos sobre una lona con una precisión casi ritual, como si estuviera construyendo un altar para la memoria de su padre, mientras Martina instalaba una pequeña antena de transmisión en lo alto de una roca, con movimientos decididos y sin pausa, sin siquiera mirar hacia el hombre que, por años, había sido símbolo del éxito en revistas, documentales y ferias internacionales, y que ahora parecía un náufrago en su propia historia, un testigo desarmado de su propio fracaso moral. «Nunca nos dijo tu nombre», dijo Gala finalmente, sin mirarlo, mientras encendía una lámpara portátil que lanzaba una luz blanca sobre los papeles. «Nunca nos contó lo que pasó exactamente aquella noche, ni por qué regresó solo, ni por qué decidió desaparecer. Solo nos dijo que había cosas que uno no puede explicar con palabras y que cuando el tiempo fuera el correcto, lo íbamos a entender». Darío alzó la vista, pero no respondió de inmediato. Su garganta estaba seca, no por el clima, sino por la cantidad de cosas que llevaba años evitando decir, por las verdades que se le habían acumulado entre los dientes como escombros que ahora pesaban tanto que ni siquiera sabía por dónde empezar. «No me robé sus planos», dijo, con voz grave, sin defensiva, sin arrogancia, simplemente como alguien que necesitaba sacar algo de adentro antes de que lo consumiera. «Él me los entregó, voluntariamente. Lo hizo con la condición de que no los usara sin él, que esperara su aprobación. Pero no lo hice. No porque quisiera traicionarlo, no al principio. Fue porque me convencí de que si no avanzábamos, alguien más lo haría primero, y entonces todo nuestro trabajo se iba a perder. Yo creí que estaba salvando el proyecto, pero en realidad me estaba salvando solo». Martina se detuvo a medio camino, bajó la antena y se sentó sobre una roca cercana, observándolo con una expresión que no era ni odio ni perdón, sino algo más doloroso, una mezcla de comprensión involuntaria y decepción resignada, como si lo que acababa de escuchar confirmara lo que ya sabía, pero igual doliera como si fuera la primera vez. «¿Y cuándo te diste cuenta de que lo habías dejado morir allá arriba?», preguntó, con la voz más baja, más cargada de algo que parecía un duelo inconcluso. «¿Fue cuando volviste solo? ¿O cuando viste tu nombre en los titulares?». Darío cerró los ojos un instante, apretó los dientes y asintió con un gesto mínimo. «Fue cuando nadie me preguntó qué había pasado con él. Todos asumieron que era el que se había perdido, el que había fallado, el que no pudo seguirme el paso, y yo dejé que lo creyeran. Me convencí de que el silencio me protegía, pero lo único que hizo fue encerrarme». Gala lo escuchaba en silencio, pero en sus manos sostenía uno de los planos de su padre, uno que parecía incompleto, interrumpido a mitad de diseño, como si hubiera quedado trunco por algo inesperado. Cuando lo levantó y se lo mostró a Darío, su voz fue más directa, más cortante, como una decisión que ya estaba tomada. «¿Lo reconoces? Es el último diseño en el que trabajó, pero le falta una parte, una que solo vos podrías saber, porque vos estuviste ahí». Darío tomó el plano entre sus manos como si estuviera sosteniendo algo frágil, no por el papel, sino por el contenido que ese boceto representaba. Una pieza que nunca se terminó, un módulo de propulsión adaptable que él mismo había ayudado a concebir, pero que Álvaro se negó a finalizar cuando él firmó con la multinacional, diciendo que no se podía confiar en alguien que pone primero su nombre antes que su propósito. «Este diseño», murmuró, recorriendo con los dedos las líneas curvas, los cálculos a lápiz, los códigos marcados en la esquina. Lo íbamos a llamar nácar, porque él decía que era algo vivo, como las conchas que se regeneran, que si algo se rompía, debía poder arreglarse por sí mismo. Martina se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de las manos, y caminó hacia él con una lentitud tensa, como si estuviera tomando una decisión que no quería tomar, pero que sabía que debía hacerlo. Le extendió una tablet cubierta de una funda metálica desgastada. La encendió y mostró un video corto, borroso, con interferencias, pero claro en su contenido. Álvaro Marcet, mucho más envejecido de lo que Darío lo recordaba, hablando directo a cámara, con los ojos clavados en el lente como si supiera a quién estaba hablando, como si supiera exactamente qué rostro estaría del otro lado cuando ese video fuera visto. «Si estás viendo esto, significa que volviste. No sé por qué lo hiciste, pero algo te trajo de nuevo a este lugar.
Quiero pensar que fue culpa. Quiero creer que fue algo más. Da igual. Si todavía queda algo de aquel que soñaba conmigo, entonces no todo está perdido. El video se cortó de golpe, y con él, el silencio volvió a envolverlos. Darío se quedó inmóvil. No era la imagen, no era el mensaje, era esa voz, era el tono, era la mirada, porque por un instante volvió a ser aquel joven que construía cosas imposibles con su mejor amigo, no para ganar aplausos, sino para sentir que podía tocar el cielo sin dejar de ser humano. Y por primera vez, sintió que, tal vez, aún estaba a tiempo. La tablet quedó apoyada sobre una roca mientras el eco de la última frase de Álvaro aún flotaba en el aire como un susurro con peso de plomo. Y aunque el video había durado menos de un minuto, su efecto sobre Darío fue tan profundo que por un instante olvidó dónde estaba, quién era y cuántos años habían pasado desde la última vez que había oído esa voz. Las imágenes del pasado, que tanto tiempo había reprimido, comenzaron a colarse entre los pliegues de su conciencia con la persistencia de una herida que nunca cerró del todo, y en su pecho algo parecido a la culpa, pero más hondo, más punzante, empezó a enredarse con la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, que le permitiera recuperar aunque fuera una pequeña parte de lo que había perdido. Martina y Gala no dijeron nada, no porque no tuvieran cosas que decir, sino porque entendían que había silencios que debían respetarse, que a veces el dolor necesitaba espacio para desplegarse sin interrupciones, sin palabras que lo contuvieran o lo suavizaran, porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no necesita explicaciones, solo necesita ser sostenida por quienes tengan el coraje de no apartar la mirada. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Gala se levantó, caminó hacia un compartimiento lateral del hangar improvisado que habían montado junto a la estructura de la aeronave y sacó una caja larga, recubierta de tela negra, con broches metálicos y marcas de óxido en los bordes, como si hubiera sido arrastrada por kilómetros, o tal vez escondida por años. La colocó en el centro del círculo de piedras, la abrió con lentitud y reveló una de las piezas faltantes del nácar, un cilindro estabilizador del núcleo central, sin el cual el sistema de energía autónoma jamás podría mantenerse en vuelo más de unos minutos sin fallar. Papá lo dejó listo, pero no lo conectó, dijo sin rodeos. Dijo que no podía hacerlo él solo, que alguien más debía estar ahí, alguien que entendiera no solo la mecánica, sino el motivo. Y nosotras nos preparamos toda la vida para este momento, pero hay cosas que no nos enseñó, cosas que, tal vez, solo vos sabés cómo terminar. Darío la miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto, no porque no esperara ese gesto, sino porque, en el fondo, no creía merecerlo. Llevaba años cargando una versión de sí mismo basada en control, estrategia y distancias emocionales calculadas. Y ahora, frente a dos hijas que no lo conocían pero que igual habían conservado el legado de su padre con más lealtad de la que él había demostrado nunca, sentía que cada logro que había alcanzado en la cima del mundo corporativo no era más que un decorado frágil comparado con la solidez de ese proyecto nacido en soledad, alimentado con fe y mantenido con amor. No me dejaron nada, susurró. Ningún plano completo, ningún mensaje directo, solo fragmentos, solo partes. Martina se le acercó, y con una serenidad que parecía crecer desde un lugar de dolor muy profundo, le puso en las manos una libreta pequeña, de tapas de cuero gastado, apenas un cuaderno sin pretensiones, pero que al abrirlo revelaba una serie de anotaciones manuscritas, dibujos a mano alzada y una secuencia de números que Darío reconoció de inmediato. Era la combinación de activación del sistema primario, una clave que él mismo había creado junto a Álvaro cuando aún creían que todo podía resolverse con fórmulas y valentía. Él lo escribió pensando que tal vez algún día vos volverías, dijo, y si no volvías, nosotras lo intentaríamos igual. Pero hay una parte que no podíamos descifrar sin vos, así que ahora lo sabés. La decisión es tuya. Darío apretó el cuaderno con fuerza, como si temiera que al soltarlo todo desapareciera, como si ese objeto pequeño y silencioso le ofreciera una posibilidad que ni siquiera se había permitido imaginar, la de corregir, aunque fuera en parte, una historia torcida por el miedo, por la ambición y por el orgullo. ¿Y si me equivoco?
Preguntó, más a sí mismo que a ellas. ¿Si no soy el mismo? ¿Si no puedo hacerlo? Gala se acercó, y por primera vez lo tocó, apenas apoyando una mano sobre su hombro, no como un gesto de compasión, sino como un ancla, como si le estuviera diciendo sin palabras que aún estaba a tiempo de tomar la decisión correcta. No sos el mismo, respondió, pero él tampoco lo era cuando lo terminó. Todos cambiamos. Lo importante es por qué hacemos lo que hacemos. La tarde comenzó a deshacerse lentamente en una bruma naranja que descendía sobre la quebrada como un velo, y mientras Darío se acercaba al esqueleto de la aeronave con la libreta en una mano y la otra temblando sobre la superficie metálica, supo que ese momento no era una redención automática ni un perdón garantizado, sino una puerta, una que debía cruzar sin saber qué había del otro lado, con el único combustible que quedaba intacto después de todo, el deseo sincero de reparar lo que había roto, no con palabras, sino con actos. Y cuando sus dedos tocaron el núcleo expuesto y comenzaron a trabajar, las gemelas lo observaron en silencio, no con admiración, ni siquiera con esperanza ciega, sino con la mirada lúcida de quienes entienden que las segundas oportunidades no son un regalo, sino una apuesta contra el pasado. Y esa noche, el sonido metálico del ensamblaje volvió a escucharse en la quebrada. Por primera vez en 15 años. La noche cayó como un telón denso sobre la quebrada, y el cielo se encendió de estrellas que no titilaban, sino que parecían observar, fijas, expectantes, como si el universo mismo supiera que algo estaba ocurriendo allí abajo, algo que llevaba años esperando completarse. El aire, más frío ahora, se colaba por las rendijas del fuselaje aún abierto del nácar, y dentro del taller improvisado, la luz blanca de una lámpara portátil oscilaba con el viento, proyectando sombras alargadas de Darío, Gala y Martina mientras trabajaban sin hablar, como si una especie de pacto tácito les impidiera distraerse, como si entendieran que cada gesto, cada ajuste, cada conexión de cable, era parte de una coreografía que debía completarse antes del amanecer. Darío ya no vestía como un ejecutivo. Su camisa blanca estaba empapada de sudor, manchada de grasa y tierra, sus manos cubiertas de pequeñas heridas, con los dedos temblando levemente por el cansancio, pero sin detenerse, porque en su mente, en su cuerpo, algo había despertado, algo que había estado dormido durante años, sepultado bajo la comodidad del poder, y que ahora emergía con una urgencia que no sabía explicar, la necesidad de hacer algo real, algo que no dependiera de contratos, inversores o discursos perfectamente ensayados, sino de su propia capacidad de redimirse a través de la acción. ¿Por qué nunca lo buscaste?, preguntó Martina de repente, sin dejar de ensamblar la cubierta externa del módulo de propulsión. Cuando desapareció, cuando dijeron que había muerto, ¿por qué no fuiste vos a buscarlo? La pregunta se quedó flotando entre los tres como una aguja invisible, clavada en el centro de un corazón que aún latía bajo el metal. Darío tardó en responder, no porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que cualquiera que diera iba a sonar débil, incompleta, insuficiente frente a los años de ausencia que no había intentado llenar. Porque tenía miedo de que estuviera vivo, dijo finalmente, sin levantar la vista de la consola de activación que acababa de conectar. Y si lo estaba, significaba que tendría que mirarlo a los ojos y admitir que me equivoqué, que todo lo que construí después se basó en una mentira. Gala se detuvo por un momento, dejó el sensor de altitud sobre la mesa, lo observó y no dijo nada, porque a veces el silencio no es distancia, sino el único gesto que permite que el otro siga hablando sin sentirse juzgado. Él no te odiaba, dijo al fin, con voz serena pero firme. Se sintió traicionado, sí, pero no te odiaba. Decía que te dejaste arrastrar por el sistema, que no supiste resistir, y que no todos están hechos para cargar con el costo de una revolución. Pero también decía que vos tenías algo que nadie más tenía: intuición, visión, que si alguna vez encontrabas el coraje, ibas a volver. La frase se quedó clavada en la garganta de Darío como una herida que no sangraba pero dolía igual, como un ancla que lo unía a una versión de sí mismo que había perdido, pero que aún podía recuperar si tenía el valor de mirar lo que había dejado atrás sin justificarlo, sin maquillarlo, sin usarlo como excusa para seguir huyendo.
Y así, sin que nadie lo propusiera en voz alta, siguieron trabajando hasta que el cielo comenzó a cambiar de color, hasta que el azul oscuro se volvió un gris frío y opaco, y luego una claridad lenta y amarga que parecía arrastrarse desde el este con el peso de una decisión. El nácar, por primera vez en más de 15 años, estaba completo. No perfecto, no nuevo, no limpio, pero vivo. Un cuerpo de metal ensamblado con amor, sacrificio y errores. Un cuerpo que ahora respiraba a través de cada cable, cada circuito, cada válvula resucitada por 3 pares de manos que, aunque distintas, habían trabajado por una misma causa. Martina fue la primera en hablar. Si lo activamos ahora, hay un 80% de que vuele. Tal vez menos si el clima cambia. Pero si no lo probamos hoy, no sabemos si mañana estará igual de estable. Podría colapsar o funcionar. Es una apuesta, agregó Gala, pero también es una promesa cumplida. Darío miró el tablero de control. Lo conocía, lo había ayudado a diseñar. Sabía que cada botón, cada luz, cada nivel era una extensión de la mente de Álvaro, y que al accionar ese panel no solo pondría en marcha una máquina, también estaba aceptando todo lo que había negado, todo lo que había intentado enterrar bajo años de éxito vacío. «Yo voy a volarlo», dijo, con una determinación que no necesitaba imponerse para ser creída. Martina lo miró de inmediato, sorprendida. Gala entrecerró los ojos, no como duda, sino como quien mide el peso real de una decisión. Nadie lo detuvo, nadie lo contradijo, porque sabían que tenía que ser él, porque era parte del cierre que necesitaban, porque el perdón, para ser verdadero, también tenía que doler. Se subió con movimientos lentos pero firmes. Se colocó el arnés. Encendió los sistemas uno por uno. Las luces se encendieron como si el nácar reconociera a su piloto. Y cuando la estructura tembló con el zumbido del núcleo central encendiéndose, supieron, todos, que lo imposible estaba por comenzar. «¿Listas?», dijo desde la cabina, su voz por radio, más suave que nunca. «Siempre lo estuvimos», respondió Gala, y Martina, por primera vez, sonrió. Entonces, con el primer rayo del día cruzando la quebrada como una línea trazada por el destino, el nácar se elevó. Y por unos segundos, el pasado se despegó del suelo. El nácar ascendió con una suavidad desconcertante, como si el aire mismo hubiera estado esperando ese vuelo durante años, como si la gravedad no quisiera oponerse, sino más bien ceder el paso a una máquina que no era solo una obra de ingeniería, sino una declaración de intenciones, una respuesta viva a todas las decisiones equivocadas, a todos los silencios, a todos los caminos abandonados. Las hélices laterales se desplegaron con un leve chasquido. El núcleo estabilizador activó el campo de compensación, y en cuestión de segundos, el artefacto se elevó por encima del nivel de la quebrada, flotando en un equilibrio casi orgánico, casi espiritual, como si tuviera alma propia, como si en su interior respirara no solo tecnología, sino el legado de un hombre que había construido más con soledad que con recursos. Desde abajo, Gala y Martina seguían cada movimiento sin pestañear, atentas a los datos que la consola externa les arrojaba, pero también hipnotizadas por la imagen de aquel aparato surcando el aire con una dignidad que ninguna presentación en una feria tecnológica podría igualar. Sus corazones latían con un ritmo extraño, no solo por la emoción del vuelo, sino por la carga simbólica que todo ese momento llevaba sobre sus espaldas. Allí arriba iba el hombre que, en otro tiempo, había elegido el camino más corto, el más cómodo, el más seguro, y que ahora había decidido enfrentar lo que quedaba de sí mismo en un artefacto creado para todo lo contrario. Darío sentía cómo el nácar respondía a sus manos con una precisión casi instintiva, como si hubiera estado diseñado para él, aunque lo hubieran separado por más de una década, como si el metal reconociera su tacto, como si cada fibra interna de la nave supiera que ese vuelo no era un experimento, ni una prueba de éxito, ni siquiera una redención pública, sino una ofrenda, un acto íntimo de reconocimiento, una forma de decir, estaba equivocado, sin tener que pronunciar esas palabras frente al mundo. El horizonte se abrió a medida que ganaba altitud, y desde esa altura, Darío vio la magnitud del paisaje con una claridad que lo desarmó. El pueblo diminuto como una miniatura olvidada,
las colinas que se extendían como costillas de la tierra, el trazo serpenteante de un río seco que alguna vez llevó agua, y en el centro de todo, el círculo de la quebrada donde había comenzado este segundo acto de su vida, esta historia sin promesas pero cargada de sentido. Pensó en Álvaro, en su risa, en su terquedad, en esa forma de mirar los planos como si fueran mapas hacia otro mundo. Pensó en lo que no dijo, en lo que no preguntó, en lo que eligió no ver, y por primera vez no intentó justificarse, no se perdonó, solo aceptó. El nácar respondió con una leve oscilación que sintió en la palma de las manos, como un latido, como si la nave también reconociera el momento, y por un instante se convirtiera en algo más que una máquina, un testigo, un puente, una prueba de que las cosas, cuando son construidas con el alma, sobreviven al tiempo y a los errores. Desde la radio, la voz de Gala sonó con nitidez, pero también con una emoción que intentaba esconderse detrás del tono técnico. Estás al límite de los 800 metros. El viento está estable, pero no subas más. No fue diseñado para pruebas de altura. Darío asintió, aunque sabía que ellas no podían verlo. Lo sé, respondió, pero necesito una última curva. Solo una. Y entonces viró. Lo hizo con una maniobra elegante, un giro envolvente que rodeó la quebrada desde arriba, como si estuviera trazando un círculo final, una especie de sello invisible sobre el lugar que había sido testigo del inicio, del abandono y del regreso. El sol pegaba de lleno sobre el fuselaje, y por un segundo, la nave pareció brillar con una intensidad extraña, casi como si fuera transparente, casi como si dejara ver no solo su estructura, sino todo lo que representaba. Abajo, Martina se cubrió la boca con una mano, sin hablar. Gala solo murmuró una frase que el viento no dejó que nadie más escuchara, pero en sus ojos había algo nuevo. No alivio, no triunfo, sino la expresión exacta de quienes acaban de ver que el dolor también puede volverse vuelo. El nácar descendió con la misma elegancia con la que había subido, como si no hubiera tocado el aire, como si hubiera flotado entre memorias en lugar de atmósfera. Cuando Darío aterrizó, no habló de inmediato. Apagó los sistemas con lentitud, retiró el arnés y bajó con pasos lentos, cubiertos de polvo y sudor, pero con una paz que ni él sabía cómo sostener en el rostro. Se acercó a las chicas. Ninguno de los tres dijo nada por varios segundos. Y entonces, él simplemente extendió la libreta hacia Gala, y la frase que pronunció no fue larga, ni brillante, ni heroica, pero tenía todo el peso de lo que es verdadero. Gracias por no destruir lo que yo abandoné. Martina lo miró, aún sin suavidad, pero sin rabia. Gala tomó la libreta, la sostuvo contra el pecho y asintió. Todavía no terminamos. Lo volaste. Ahora hay que decidir qué hacemos con él. Darío respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, no tenía ninguna respuesta, solo la disposición a quedarse, a escuchar, a construir, desde cero. La brisa de la mañana, aún con ese filo gélido que baja desde los cerros, barría la quebrada con una calma que no era del todo natural, como si el propio entorno hubiera percibido que algo había cambiado de manera irreversible, como si las piedras, las sombras y hasta los árboles secos que resistían aferrados a la tierra supieran que el silencio que ahora reinaba no era vacío, sino una forma de clausura, de cierre lento, denso, como el final de una canción que ya no necesita ser repetida para que todos la recuerden. Darío permanecía de pie frente al nácar, observando la estructura inmóvil de la nave como quien contempla un espejo roto que, aún fragmentado, logra devolverle la imagen más nítida de lo que uno fue, de lo que eligió ser y de lo que podría, con mucho esfuerzo, llegar a construir de nuevo. A su lado, Gala y Martina revisaban las lecturas que el vuelo había arrojado, no con frenesí técnico ni ansiedad por los resultados, sino con un cuidado casi ritual, como quien desenreda una carta escrita a mano por alguien que ya no está, sabiendo que cada palabra tiene un significado más profundo de lo que parece a simple vista. «Estás registrado en cada parámetro», dijo Martina, sin dejar de revisar los datos en la consola externa. «Tu pulso, tu presión, los comandos que activaste, todo quedó grabado. No para juzgarte», agregó Gala sin necesidad de mirarlo, «solo para dejar constancia, para que si algún día alguien más encuentra esto,
entienda que no lo hicimos solos, que vos estuviste acá, que lo volaste. Darío asintió en silencio, sin querer interrumpir ese momento con explicaciones o palabras vacías, sabiendo que cualquier cosa que dijera no pesaría más que lo que ya había hecho al pilotar la nave, al confiar su cuerpo, su miedo y su culpa a una máquina construida con una fe que él había perdido mucho antes de traicionar a Álvaro, una fe que ahora, en manos de sus hijas, había vuelto a tomar forma. Pasaron varios minutos antes de que Martina se apartara de la consola y se dirigiera hacia una de las paredes del taller, donde colgaba un mapa antiguo del norte argentino, con marcas hechas a lápiz en puntos estratégicos, cruces sobre lugares remotos, números escritos en los márgenes con la letra inconfundible de Álvaro, y que ahora parecían tener un nuevo significado, una nueva intención que aún no terminaban de descifrar. «Este mapa no estaba antes», dijo. «Lo encontramos hace 2 semanas, metido dentro del panel del generador. Fue como si él supiera que lo íbamos a necesitar justo ahora». Gala se acercó. Darío también. Los tres observaron en silencio el trazado de rutas, de zonas marcadas con colores distintos, de coordenadas que no parecían tener una lógica clara a primera vista, pero que, al observarlas con más detenimiento, revelaban un patrón, una secuencia de ubicaciones conectadas por líneas suaves, curvas, como trayectorias de vuelo, o quizás como etapas de un camino que aún no había sido completado. «¿Qué es esto?», preguntó Darío, con un nudo formándosele en la garganta. «No lo sabemos», respondió Gala, «pero creemos que es lo siguiente, que esto no era el final, que el nácar no era la meta, sino apenas el comienzo de algo más grande». Martina, con el ceño fruncido, señaló un punto en el extremo inferior del mapa, casi tocando el borde del papel, donde Álvaro había escrito, en tinta desvaída, una sola palabra: Luzbel. «Esto está en el altiplano, casi inaccesible», dijo. «No hay ruta directa, no hay señal. Pero si él lo marcó así, debe haber una razón». Darío sintió cómo el peso que creía haber descargado comenzaba a transformarse, no en culpa, sino en responsabilidad. Una nueva forma de deuda, no con el pasado, sino con lo que venía, con el futuro que aún podía sostenerse si tenía el valor de cargar con él. «Entonces vamos», dijo, sin titubeos. «Si hay algo allá, lo encontraremos juntos». Gala lo miró y por primera vez, sus ojos no solo vieron al hombre que alguna vez había sido su padre por elección, ni al traidor que había callado una historia entera, sino a alguien que había aprendido a perder para poder empezar de nuevo, alguien dispuesto a caminar sin el traje, sin la armadura, sin el ego como escudo. «No por vos», dijo ella, con honestidad brutal, «por él, por lo que quiso hacer, por lo que todavía puede hacerse». Y entonces lo supo. No era redención lo que buscaban, no era justicia, ni venganza, ni reconocimiento. Era legado, era sentido, era la certeza de que algo que se construye con verdad, incluso si nace roto, puede sostener otras vidas cuando uno ya no está. Así, sin ceremonias, sin despedidas, sin promesas solemnes, comenzaron a empacar, porque algo los esperaba en ese lugar llamado Luzbel. Y esta vez, nadie pensaba volver con las manos vacías. La travesía comenzó con el sol apenas asomando sobre el espinazo de los cerros, proyectando sombras fantasmales sobre la tierra reseca, como si el paisaje supiera que quienes avanzaban por él no lo hacían por turismo ni por capricho, sino porque algo enterrado en la memoria de otro hombre, uno que ya no podía hablar, los empujaba hacia un destino que ni ellos mismos podían anticipar. El viaje hacia Luzbel no fue rápido, ni fácil, ni lógico, y a medida que el vehículo subía por caminos que hacía décadas nadie transitaba, los tres sabían, sin hablarlo, que lo que iban a encontrar no estaba hecho solo de metal, tecnología o secretos, sino de decisiones inacabadas, de verdades aplazadas y de heridas que aún latían bajo la piel de la historia. Con cada curva, la altitud robaba el aire de los pulmones, y el paisaje se volvía más salvaje, más inhóspito, hasta que finalmente, cuando las ruedas del vehículo rechinaron sobre piedra volcánica, se detuvieron frente a lo que parecía una caverna sellada por la propia montaña, una hendidura oscura, recortada en una pared de roca donde apenas se distinguía una vieja placa de acero oxidado,
cubierta por polvo, ramas y tiempo, que Gala limpió con las manos desnudas hasta revelar una inscripción grabada con la misma caligrafía que reconocían en los planos de Álvaro. Nada es más eterno que lo que no se ve. Nadie dijo nada. La entrada, al empujarla, se abrió con un crujido antiguo, como si la tierra misma respirara tras años de contención. Y dentro, en la penumbra de un pasillo estrecho, bajaron en silencio con linternas en mano, sin necesidad de mapas, como si sus pasos ya estuvieran previstos desde mucho antes, como si cada uno de ellos, a su manera, estuviera siendo guiado por algo que iba más allá de la lógica. Lo que encontraron al final del túnel fue algo que ni los planos, ni los recuerdos, ni las teorías más fantasiosas de Darío habían anticipado. Una cápsula gigante suspendida por cables gruesos en una cámara natural, una estructura brillante, intacta, como si hubiera sido construida ayer, alimentada por un sistema autónomo que seguía funcionando a través de paneles solares camuflados en la montaña. La cápsula tenía forma de lágrima invertida. Estaba cubierta de aleaciones que Darío no pudo reconocer, y en su base una puerta de acceso con un lector biométrico que aún parpadeaba en azul. «¿Qué es esto?», murmuró Darío, con la voz casi extinguida por la incredulidad. Gala no respondió. Martina tampoco, porque los dos sabían, o tal vez solo intuían, que eso no era un experimento más. Darío se acercó. Colocó su mano sobre el lector. El sensor se iluminó en verde. La cápsula se abrió con un suspiro presurizado, y dentro, en posición fetal, con cables conectados a la espalda, cubierto por un gel traslúcido y respirando con lentitud, flotaba el cuerpo de Álvaro Marcet. Vivo, no joven, pero no viejo, no enfermo, pero no despierto, en un estado de suspensión inducida que parecía desafiar cualquier explicación médica o ética. Un hombre que, al ser declarado muerto por todos, había decidido, o tal vez no tenido otra opción que, ocultarse en lo más profundo del mundo, no por miedo, sino por estrategia. Darío retrocedió, tambaleando. Gala cayó de rodillas. Martina no lloró, pero su respiración se volvió temblorosa, como si por fin, después de todo, lo que cargaban no fuera solo la ausencia, sino la pregunta constante de si alguna vez volverían a verlo. «No lo mataste», dijo Gala, sin apartar la mirada del cuerpo flotante. «Solo lo obligaste a desaparecer». Darío quería hablar, pero no pudo, y entonces una luz comenzó a parpadear sobre el costado de la cápsula. Un proyector oculto se encendió, y la voz de Álvaro, grabada con claridad casi dolorosa, se dejó oír en esa caverna que ahora parecía un templo. «Si estás escuchando esto, significa que mi cuerpo aún duerme, que aún no era el momento. Pero si vos, Darío, estás aquí, si mis hijas están con vos, entonces lo fue, no para despertarme, no para salvarme, sino para que entiendan lo que Luzbel guarda. Esto no es un refugio, es un umbral. Este cuerpo es solo una parte. Lo real está detrás». La pared de roca vibró con un sonido seco, profundo, y una compuerta invisible se abrió al fondo de la caverna. Detrás, un túnel iluminado por energía que no provenía de ningún sistema conocido. Un resplandor que no era electricidad, sino otra cosa. Gala miró a Martina. Martina miró a Darío. Darío no se movió, porque entendió, en ese instante, que lo que había iniciado como una historia de culpa, de redención, de hijas y aviones, era solo la superficie. Porque Álvaro no había huido. Álvaro había construido una frontera entre lo que era posible y lo que vendría después. Y ahora les tocaba a ellos cruzarla. Sin garantías. Sin regreso. Pero con la certeza brutal de que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual.